¿Ya? Listo. Ya. Vamos entonces a trabajar. Sí, espero la participación activa de ustedes. Son temas muy importantes que merecen trabajar y sobre todo predisponernos a participar de la mejor manera. Sí, muy bien. Vamos entonces a trabajar. Empezamos en la página 6 del módulo, ¿sí? A partir de ahí nosotros trabajamos con ustedes. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces. Ética y moral. ¿Ya? ¿Qué es la ética? ¿Quién puede decir qué es la ética? ¿Qué saben de la ética? ¿Qué han oído de la ética ustedes? Comenten. ¿Qué es la ética? Si hayan escuchado alguna vez, ¿no es cierto? ¿Qué es la ética? Digan nomás lo que hayan escuchado sobre la ética. ¿Nadie? ¿Nunca nadie ha escuchado la palabra ética? No, yo no. Bueno, escuchar, pero no ¿Qué ha sé cuál escuchado? será el ¿Qué ha escuchado? Cuente, cuente. significado. ¿Qué ha escuchado? ¿Mande? De escuchar he escuchado, pero no me he puesto a conversar qué significará ni de Ya. dónde ¿Qué le han viene dicho esa de la palabra. ética? Cuente, cuente. ¿Qué le han dicho? No importa si se equivocan. No estamos aquí para denigrar, sino más bien para aprender. Digan nomás lo que hayan escuchado sobre la ética. Algo les hayan dicho. Licenciaría la disciplina, estudia el bien y el mal. Ya, muchas gracias, señor Caicedo. Dice que la ética se relaciona con la disciplina, dice, porque estudia el bien y el mal. Ya, entonces usted básicamente dice la ética se refiere a un comportamiento, ¿no es cierto? Se refiere a la actitud, puede ser. Ya vamos a ver luego, ¿sí? Hay otra palabrita, moral. ¿Qué es la moral? ¿Ya? ¿Qué es la moral? Sabe decir o suele escuchar, ¿no es cierto? Sobre todo en la comunidad, ¿no es cierto? En las aulas de clase, en los grupos de amigos, ¿no es cierto? Moral, es un inmoral, o tú eres muy moral, muy moralista. ¿Qué es la moral? ¿Alguien dice algo, opine algo sobre la moral? ¿Qué dice? ¿Qué puede ser la moral? Es el comportamiento, profe. Hace referencia al comportamiento, ¿ya? Podría ser el comportamiento también, ¿ya? Vamos a ver que sí se relacionan estas dos eh, ideas que ustedes han dado sobre estos términos. Más adelante vamos a hacer una definición, ¿no es cierto? Ahora, otra preguntita. ¿El hombre tiene conciencia de sus actos? ¿Tiene conciencia el hombre de sus actos? ¿El ser humano tiene conciencia de sus actos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos conciencia de nuestros actos o no tenemos conciencia de nuestros actos? ¿Somos conscientes de nuestros actos? Opinen. ¿Qué dice usted, señorita Carvalho? Pues sí, licenciado. Sí, 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 sí. sí tenemos conciencia. Ya, tenemos conciencia. Señor Sebastián, ¿qué dice usted? ¿Tenemos conciencia de los actos? ¿El hombre tiene conciencia de los actos o no tiene conciencia? Muchas personas sí, pero a algunos les falta más conciencia. Ya, muchos sí tienen, otros no tienen. Falta. A ver, ¿quién está con la música? A ver, ya. ¿Por qué debemos ser conscientes de nuestros actos? ¿Por qué deberíamos ser conscientes de nuestros actos? ¿Para qué es necesaria la conciencia de nuestros actos? Aquí hay que acuñar un término que se llama por responsabilidad. Responsabilidad. ¿Sí? Responsable, pues, de lo que hace, ¿no es cierto? Si usted hace algo malo, tiene que asumir su responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Será o no será así? O
tendríamos que fomentar la irresponsabilidad. No, no se debe fomentar la irresponsabilidad, ¿no es cierto? Debemos ser conscientes de nuestros actos. Ya, ahí tenemos un gráfico. Sí, no sé si ustedes ven ahí, hay un señor, ¿sí? Que está yendo a tomar una copa, ¿ya? Ese es el filósofo Sócrates. Ya, él defendió su pensamiento, él creía en la verdad, en la prudencia, ¿sí? Y a él le condenaron, ¿sí? Porque estaba influyendo en los jóvenes, decía, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hicieron es condenarle a morir. Y él murió por sus ideales, responsable de sus actos. Se tomó la copa de veneno, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente página. Vamos ahora a los conceptos, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido la ética? ¿Quién ayuda a leer? ¿Qué es la ética? Alguien que ayude a leer. ¿Qué es la ética? Sí están viendo la pantalla, ¿no? Manera de ser, carácter, Aristóteles, A ver, personal. dice que la ética es manera de ser o carácter, ¿ya? Eso dijo Aristóteles hace unos 2400 años. El filósofo Aristóteles dice que ética es la manera de ser, es el carácter y tiene una implicación personal, ¿sí? Es decir, el carácter es personal, pues no es cierto. Sí, su manera de ser es personal, no es colectiva, ¿sí? No es colectiva. Su manera de ser, por ejemplo, si usted es bien sociable, esa es su manera de ser, pero no implica, ¿no es cierto?, que toda su familia sea sociable, ¿ya? Esa es su manera de ser, es su comportamiento, es su actitud, ¿ya? Su actitud. Por eso es personal, ¿ya? Ahora, ¿quién ayuda a leer qué es moral, en cambio? ¿Quién ayuda a leer qué es moral? Conjunto de normas para vivir. Ya, muchas gracias, señor Caicedo. Moral dice que es un conjunto de normas para vivir y eso tiene una implicación colectiva. Por eso está puesta la palabra sociedad. ¿Sí? El conjunto de normas para vivir, ¿qué es lo que hace? Regula su comportamiento, ¿no es cierto? Le dice o le dicta, ¿sí?, cómo ha de vivir, ¿no es cierto? Por ejemplo, es sabido que está prohibido robar, ¿no es cierto? Es sabido que está prohibido matar, es sabido que es prohibido cometer adulterio, ¿no es cierto? Son normas para vivir. Es sabido que no hay que destruir la naturaleza, normas para vivir, ¿no es cierto? Y eso tiene una implicación colectiva. Y ninguno de los miembros de la sociedad debería, ¿no es cierto?, cometer esas cosas. No debería atentar contra estas normas. Sin embargo, sí hay gente que lo hace, ¿sí? Por eso aquí planteamos una pregunta. Ya. ¿Merece la pena hacer moral? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena hacer moral o no vale la pena hacer moral? Yo creo que sí, profe, para mantener una buena convivencia con los demás seres que nos rodean. Ya, muchas gracias. Dice que sí vale la pena. Alguien de aquí del grupo que diga, no, no vale la pena hacer moral. Opine. O todos creen que sí vale la pena hacer moral, que merece la pena hacer moral. Sí, Sí, sí vale Licen. la pena. Sí vale la pena hacer moral. Ya. Parece que sí, ¿no es cierto? Porque, como decía un compañero aquí, eso nos facilita armonía para convivir, ¿no es cierto? Ya, porque si no fuéramos morales, en cambio, nosotros lo que haríamos o caeríamos, ¿no es cierto?, en el libertinaje y cada quien hace lo que quiere, ¿sí?, y trata de imponer su criterio y al final caemos en un caos, ¿ya? Bueno, ahora, analicemos los actos humanos, en cambio. El acto humano tiene una moralidad solamente si el individuo es consciente y libre
de sus acciones. ¿Ya? Vean ustedes. Los actos humanos, es decir, lo que usted hace, tiene una moralidad solamente si usted es consciente y libre de sus acciones. Esta semana nosotros hemos visto en los medios de comunicación dos situaciones, ¿sí?, sobre las que estuvo girando el debate y las conversaciones y todo, ¿no es cierto?, lo que se relaciona con nuestro diario vivir. ¿Quién me dice qué situaciones se suscitaron en el país esta semana que fueron de interés colectivo y todos estuvimos hablando de aquello? ¿Quién me dice? ¿Qué acontecimientos se dieron esta semana que hicieron o que se relacionan con actos humanos? ¿Cuál? ¿Sí ven las noticias ustedes? Buenos días, profe. Lo acontecido en las cárceles. Ya, muchas gracias, señor Ñauta. Lo acontecido en la cárcel de Guayaquil. Ya, muchas gracias, señor Ñauta. ¿Cuál fue ese es el uno? ¿Y el otro acontecimiento que también marcó el interés? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Sí ven las noticias? Bueno, si no ven las noticias, yo les recomiendo que lo hagan. Es bueno. Sí, Podría es- ser la nueva ley que puso el presidente Lazo. ya, muchas gracias. Ya, esos son los dos actos, ¿no es cierto? Que estuvieron en discusión esta semana, ¿no es cierto? Ya, y van a ver ustedes, ¿no es cierto? Que como son cuestiones de interés mediático, ¿no es cierto? Ustedes vieron la tergiversación de la información, ¿sí? Son actos humanos, ¿no es cierto? Eh, Alguien mató en la cárcel, es un acto humano. No podemos negar que no sea un acto humano. ¿Sí? Son actos humanos. Presentar un proyecto de ley es un acto humano que le corresponde a la primera autoridad del Estado, ¿sí? Que lo hace, ¿sí?, en representación de la República, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahí, ¿no es cierto? Vino, eh, justamente vino ahí, ¿no es cierto?, la tergiversación de los medios de comunicación. Ahora yo les pregunto, ¿estos actos tienen moralidad o no tienen moralidad? ¿Tienen moralidad? Claro que lo tienen, sí tienen una moralidad, sí, porque, por ejemplo, con la presentación del proyecto para que la Asamblea acepte o no acepte esa ley, apruebe o no apruebe esa ley, lo que hace, ¿no es cierto?, el presidente de la República, consciente y libre de sus acciones, es pretender fomentar supuestamente una nueva forma de trabajar, ¿no es cierto? Un nuevo código de trabajo, ¿ya? Pero vean ustedes, los medios de comunicación, los opositores y todo lo demás nos decían, ya, ahora sí, el presidente está queriendo volvernos a la esclavitud y tanta cosa más. Bueno, ya quede cierto o no cierto sea eso, ya veremos después. Pero tiene una moralidad, ¿no es cierto? Lo ocurrido en las cárceles igual, ¿sí? Tiene moralidad, tiene moralidad. ¿Por qué? Porque los que asesinaron, ¿sí?, conscientemente, libremente, hicieron eso, ¿sí? Hicieron eso, libres, conscientes de que están matando. No es que ellos están inconscientes, si no estuvieran conscientes, no hubiesen matado, ¿sí? Ni siquiera se hubiesen puesto a hacer eso. Entonces vamos a ver que los actos humanos tienen tres características. ¿Cuáles son estas características? Primero, la advertencia. Segundo, la voluntariedad, ¿sí? Y tercero, la libertad. Entonces vamos a analizar, ¿sí?, qué implicación tiene cada una de estas. ¿Qué implicación tiene, por ejemplo, la advertencia? ¿Sí? ¿Qué implicación tiene la libertad? ¿Sí? ¿Qué implicación tiene la voluntariedad?
Ya, vean ustedes. La advertencia, sí, se refiere a que el ser humano actúa de acuerdo con su voluntad, con la intención, sí, de llegar a, o sea, se da cuenta de lo que hace, ¿no es cierto? Es consciente de sus actos. Por ejemplo, yo les pregunto, cuando ustedes copian en el examen, alguien dirá, profe, no, yo no copio. No, alguna vez en la vida todos copiamos, alguna vez, ¿no es cierto? Alguna vez en la vida. Ya, entonces, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos conscientes de que no será provechoso eso, ¿no es cierto? Si usted hace trampa en el deber, usted es consciente de que eso no va a ser provechoso, ¿no es cierto? Consciente de sus actos. Si usted no hace los deberes, es tontera estar haciendo nada los deberes, igual el profe de poner nomás 5, con eso ya pasa, ¿no es cierto? Consciente de mis actos, ¿sí? Me doy cuenta de lo que hago. Y así, eso se va replicando y asume implicaciones más grandes, ¿no es cierto? Ahora, la voluntariedad. En cambio, en la voluntariedad, el ser humano actúa de acuerdo con su voluntad. Por ejemplo, usted ha tenido la voluntad de venir a clases hoy día, ¿no es cierto? O alguien vino obligado a las clases. Voluntariamente viene a las clases, ¿no es cierto? Porque usted quiere superarse, porque quiere alcanzar un nivel de conocimientos más elevado, porque requieren en el trabajo el certificado del bachiller, ¿no es cierto? Entonces, voluntariamente usted viene a clases, está inspirado para graduarse, ¿no es cierto? Estamos de forma voluntaria aquí, porque a nadie le veo aquí que esté alguien detrás de ustedes con una pistola o con un juguete, si está diciendo estudia. No, está voluntariamente, porque quiere. Así como algún día de estos van a faltar voluntariamente, no van a querer ir a clases. No tengo voluntad de día para ir a clases, así que no voy. ¿Ya? Entonces, la voluntad tiene la intención de llegar a un fin. ¿Cuál es el fin de ustedes de venir a clases, por ejemplo? Aprender. ¿Y qué más? ¿Cuál es el fin por el que se inscribieron en el colegio? A ver. ¿Para qué? Graduarse, dicen. Para graduarse. Para graduarse, ¿no es cierto? Para eso venimos al colegio. ¿Ya? Para eso nos inscribimos, porque queremos ser bachiller. ¿Ya? Y finalmente, la característica de libertad de los actos, en cambio, son el resultado de una elección libre y voluntaria, ¿sí? De elección personal, ¿ya? Los actos humanos, nosotros decidimos qué hacer, en realidad, ¿no es cierto? No van a decir ustedes, no, es que a mí me obligan a que haga esto, no, no. Nosotros decidimos qué hacer, ¿no es cierto? Nosotros decidimos qué hacer. ¿Ya? Entonces, nosotros elegimos, somos libres, ¿ya? Ahora, todo acto humano debe estar bajo estas tres características. Caso contrario, nosotros no podríamos determinar si un acto es bueno o es malo, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta? No. Bueno, vamos entonces a continuar con, con nuestra clase, ¿sí? Vamos a continuar. A ver, ahora, no sé si pueden ver la diapositiva. ¿Ya? Ahora vamos, ¿no es cierto?, al siguiente tema. ¿Sí? ¿Qué pueden ver ustedes aquí? ¿Ya? El bien y el mal. Ahora, ¿qué es el bien? A ver, ¿quién puede definir, quién puede decir qué es el bien? ¿Qué es el bien, chicos? Cuenten, comenten. ¿Qué es el bien? Díganlo más. Son cosas buenas y positivas. Cosas positivas, cosas buenas. Gracias, señor Mosquera. Ya. Bueno, puede ser por ahí. Ya. ¿Qué es el mal ahora? ¿Qué es el mal? ¿Quién dice qué es el mal?
o no existe el mal? El De un mal, modo que no pues, A ver, diga, de diga. un modo que no se considera correcto. Algo que no se considera correcto. Gracias, señor Caicedo. Algo que no se considera correcto, dice, ¿ya? ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo sabemos? Esto es bueno, esto es malo. ¿Cómo sabemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién determina pues, qué es bueno, qué es malo? ¿Por qué determinamos así? Yo ¿Cómo creo que sabemos? el Dicen la sentido común conciencia. determina, profe. A ver, repita lo que dijo. Yo creo que el sentido común determina qué está bien y qué está mal. Por sentido común, qué está bien y qué está mal, ya. También Eso tiene la la sociedad sociedad. se encarga en ¿cómo se diría? En calificar la acción que uno hace. Ya, muchas gracias, señor Neutron. Vean ustedes, lo que ustedes han acabado de decir es muy, muy, muy importante. Dicen ustedes por sentido común, por sentido común. Ya. Sin embargo, vean ustedes, aquí quiero hacerles reflexionar un asuntito. Pues, por sentido común, debe estar bien. Eso nos pasó, por ejemplo, en los 14 últimos años de administración pública del gobierno del señor Correa, ¿no es cierto? No, bien ha de estar. Votemos nomás, ¿no es cierto? Por sentido común. La sociedad nos impuso ese presidente, es como ahora los que no están de acuerdo con el señor Lazo, igual, ¿no es cierto? Por sentido común, bien ha de estar, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver que eso es ambiguo y vamos a ver por qué, ¿ya? Hay unas dos frases que les comparto y que les invito a reflexionar sobre esto. Sí, un filósofo francés llamado Jacques Rousseau hace unos 300 años decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. O sea, él dice, el hombre nace bueno, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad se encarga de corromperle. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará correcto este pensamiento? Nosotros nacemos buenos, pero la sociedad se encarga de hacernos malos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto? ¿No es cierto esto? Sí, dicen, es verdad. Correcto, correcto. Ya. ¿Cómo nos corrompe la sociedad? ¿A través de qué? De los medios de comunicación, tal vez. Muy bien, señor Ñauta, muy bien. Ya. La sociedad nos corrompe, dice Rousseau, con instituciones como la escuela, la iglesia, ¿sí? Los medios de comunicación ahora, ¿ya? Vendrían a ser, ¿no es cierto?, los que corrompen, los que le ponen en la mente cosas que de pronto podrían ser incorrectas, ¿ya? Pero otro señor, en cambio, da lo contrario de esta reflexión de Rousseau y se llama Thomas Hobbes. El señor dice, el hombre es malo por naturaleza, por lo tanto, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? El hombre es el lobo del hombre. Parece que así es, porque siempre estamos viendo que todos queremos imponer nuestros intereses sobre los de los demás, ¿sí? Y acá pueden ver una gráfica ustedes en donde ilustramos, ¿no es cierto? Y vemos que está debatiéndose entre si hacer bien o hacer malas cosas, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? El bien es todo aquello que mejora nuestra condición de vida. Eso es el bien. Ya, alguien dijo cosas positivas. Eso es el bien, ¿sí? El mal es todo aquello que empeora nuestra existencia. Alguien dijo por ahí, es algo que nos daña, nos perjudica. Eso es el mal, ¿ya? Ahora, tenemos nosotros perspectivas o posiciones filosóficas ante el bien y el mal, ¿sí? Entonces tenemos cuatro que nosotros hemos traído acá y merecen debatir, conversar. Primero tenemos el intelectualismo moral. Este dice que la persona desconoce el bien y hace lo malo, ¿sí? Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que el hombre no es que es malo porque quiere ser malo, sino porque es ignorante, porque no conoce,
¿sí? Por eso hace la maldad, por eso está haciendo cosas malas. Veremos luego que esto no es tan así. ¿Sí? El eudemonismo, en cambio, dice que los actos humanos tienen una sola finalidad. Esa finalidad se llama felicidad. ¿Sí? Esa finalidad se llama felicidad. Ahora, aquí hay un debate. No podemos obtener la felicidad haciendo infelices a otros. ¿Ya? Porque imagínense ustedes ahora lo que pasó en las cárceles, nada más el ejemplo. En la cárcel de Guayaquil. Puede que a los señores que les cortaron la cabeza, los otros presos, de pronto eso les hace felices, ¿no es cierto? A los que hicieron eso. Sadismo se llama eso, ¿ya? Pero han hecho felices a otros. Y a alguien le hace feliz, a otro puede hacerle muy infeliz, ¿ya? El estoicismo, una escuela filosófica, dice que la indiferencia ante el dolor y el placer nos hace actuar correctamente. Es decir, nosotros no deberíamos regirnos por el dolor o por el placer, sino actuar correctamente, ¿sí? Y el justnaturalismo dice que el bien, o digamos la moral universal existe y se da de forma natural, está sobre el ser humano. Aquí nosotros podemos decir que es la voluntad de la naturaleza o la voluntad de Dios lo que nos hace cometer esto, ¿sí? Bien, ¿a qué llamamos felicidad? Nosotros decimos que la felicidad es cuando alguien alcanza la plenitud, ¿sí? O la realización de su ser. Somos libres, ¿sí? La libertad es ausencia de necesidad, pero esto es imposible, ¿sí? Y hay un imperativo categórico de Kant que dice que nosotros deberíamos obrar de tal manera que nuestros actos puedan ser considerados como normas de valor universal, ¿sí? Hay unas actividades que ustedes tienen que realizarlas. Va a estar subir esta clase para que ustedes puedan copiar las actividades, realicen y suban al Edmodo la pregunta, ¿sí? Esos chicos, ahí van a tener que hacer una respuesta de 75 a 100 palabras. Estos chicos, les agradezco por su participación y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego, profe.